Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Análisis, el programa que compartimos con ustedes temas de interés para toda la comunidad. Hoy en Punto de Análisis nos acompaña el señor Carlos Darían Ospina, abogado y concejal del municipio. Carlos, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué has hecho? Un placer estar en esta oportunidad con ustedes compartiendo algunos temas sobre la movilidad vial. De nuevo, gracias por la invitación y bueno. Con Adrián entonces compartiremos entonces un debate más o menos sobre la movilidad vehicular en el municipio y cómo ello ha creado entonces descontento en toda la comunidad. Entonces, Adrián, podemos empezar evaluando y contándole a la comunidad de Guarne cómo podemos evaluar esa movilidad que día a día se está viviendo en Guarne. Bueno, nosotros tenemos una dificultad enorme precisamente porque en el municipio no se ha adoptado un plan de movilidad vial. Y hay que entender cuál es ese concepto o qué es lo que incluye ese plan de movilidad vial, y no es otra cosa distinta a un proyecto, o mejor, un programa que incluya todo el manejo vial del municipio, pero además que permita darle relevancia, por ejemplo, al peatón. Además, busca de alguna manera que los particulares dejen de utilizar el transporte particular, valga la redundancia, y más bien concurran a utilizar el transporte público o el transporte oficial. Ok, pero entonces, de 1 a 10, ¿cómo podemos catalogar a Guarne? De 1 a 10 yo le pondría el 1, precisamente porque en el municipio no se ha adoptado el plan de movilidad vial, y eso implica, por ejemplo, entre otras cosas, que haya incertidumbre en la comunidad cuando se va a estacionar en las vías públicas, o cuando no tenemos ni siquiera andenes suficientes para poder garantizar el derecho al libre tránsito de las personas discapacitadas. Es decir, nosotros tenemos que pensar realmente en una propuesta para garantizarle al ciudadano, al peatón, al discapacitado, a las personas de la tercera edad, que puedan transitar tranquilamente sin barreras urbanísticas, y además obviamente darle prelación a los transportes alternativos, como lo es la bicicleta, obviamente el caminar, y bueno, y otros transportes diferentes al transporte privado. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, que podamos reducir de alguna forma la emisión de gases invernadero. Es que todo viene enlazado, digamos, bajo la premisa de que tenemos que favorecer el interés general, y en esa medida nosotros lo que estamos buscando, o lo que se debería de buscar con un plan de movilidad vial, es que se garantice la movilidad de los ciudadanos, pero además que se minimicen los efectos negativos o las externalidades negativas que son consecuencia obviamente del transporte, por ejemplo la emisión de gases de CO2. Okay. Adrián, un pueblo puede cambiar la norma, en este caso la norma de tránsito, a sus necesidades. No, vea, Esteban, hay que entender primero que las normas tienen una jerarquía. Digamos que hay unas normas del orden nacional, ¿sí?, que las emite el Congreso, esas son las leyes de la República. Hay unas ordenanzas que son emitidas por la Asamblea Departamental, y hay unos acuerdos municipales que son emitidos por el Consejo del Municipio, de cada uno de los municipios. Entonces uno tiene que entender muy bien cuál es la jerarquía, porque las normas que están por debajo de la ley no pueden violarla, o por ejemplo la ley no podría violar la norma de normas que es la Constitución. Entonces ahí tenemos que tener muy claro, por ejemplo, cuál es el alcance o cuáles son los atributos que tienen los municipios para poder modificar normas o para poder establecer reglamentos o leyes para el municipio. En lo que toca con el tema de movilidad y sobre todo con el tema de transporte, a nosotros nos rige el Código Nacional de Tránsito. El Código Nacional de Tránsito no lo puede modificar un municipio, ¿sí? Por ejemplo, no podría modificar las causales de infracción. Si yo me estaciono, por ejemplo, en un prohibido, el municipio no podría cambiar ni la sanción, ni mucho menos esa causal. ¿Por qué? Porque está establecida por la norma del orden nacional. Sin embargo, la ley otorga unas facultades a los municipios. ¿Para qué? Para que los municipios sean, obviamente, ordenadores del territorio. Y en esa medida,
en los municipios, a través de acuerdos municipales, van a poder establecer ciertas reglas. Por ejemplo, el establecimiento de las tarifas del levantamiento de vehículos en grúas o las tarifas que se establecen para los parqueaderos de vehículos. Entonces, en ese entendido, por ejemplo, los municipios tendrían atribuciones especiales otorgadas, ¿por qué? Por una norma del orden nacional. Ok, es obligación de una administración municipal o de la entidad que regula el tránsito que en el municipio dar a conocer esas normas, esas leyes, para que las personas, por así decirlo, infrinjan menos la ley. Bueno, aquí hay un deber de cuidado de parte de la ciudadanía. Cuando se emite una norma, se realiza un acto jurídico que se llama la publicación. Cuando dice la norma comuníquese y cúmplase, pues se entiende que la comunidad se encuentra notificada de alguna forma de las normas que se emitieron. Pero lo ideal es que los municipios informen, ¿no? Obviamente con el deber digamos, de que la comunidad también sepa de la norma y obviamente haya un proceso de socialización y sobre todo de culturización de la norma. Es decir, la norma no puede ser solamente impuesta, nosotros tenemos que lograr también acuerdos sociales y en esa medida la administración municipal lo que debería hacer es informar sobre la aplicación de ese tipo de restricciones y sobre todo sobre la aplicación de las sanciones a las infracciones de tránsito. Ok, pero entonces también hay que hacer como una recomendación a todos los televidentes que, por así decirlo, tienen algún medio de transporte, no sea moto, vehículo, carro, perdón, que también donde podrían, por así decirlo, consultar si no tienen una constitución, o que decir que aquí puedo parquear, esta franja significa esto es zona azul, esto es zona de estudiantes, que también como que les nazca a ellos. Entonces, hacer una invitación para que ellos también de una cierta forma se culturicen y acojan más la ley. Bueno, a mí me parece que lo primero que tienen que hacer es acceder a la norma. Sin embargo, es digamos que es un texto bastante complejo y que muchas veces la comunidad se les dificulta entender qué es lo que se está regulando. En esa medida, yo insisto, o sea, hay digamos, líneas de información, por ejemplo el internet, o páginas donde les pueden informar de una forma más clara, más precisa y mucho más simple cuáles son, digamos, esas normas que se han venido adoptando. Sin embargo, yo pienso que ahí hay una falencia enorme y es que finalmente las administraciones municipales, los departamentos y la nación finalmente no están haciendo digamos un trabajo de pedagogía suficientemente amplio para que la comunidad entienda, pero además para que empiecen a incorporar, digamos, en la cultura ciudadana ese cuerpo normativo tan extenso, tan complicado, tan fuerte, tan duro, que muchas veces necesitamos personas, digamos, o abogados o personas que puedan entender inclusive la misma terminología. Entonces me parece que sí le ha faltado a las administraciones, al departamento y a la nación, obviamente, todo ese trabajo de pedagogía para que el infractor, para que el conductor finalmente interiorice unas normas, porque esto no es más inclusive un tema de cultura, más que un tema de, digamos, de buscar el infractor, digamos, de satanizar a las personas que infringen la norma. No, esto se trata más allá de penalizar o más allá de imponer una sanción, se trata de que la comunidad realmente adopte unas normas que tienen una razón de ser. Fíjese, Esteban, por ejemplo, cuántas vidas se están, digamos, se están protegiendo, ¿sí? El derecho a la vida, sobre todo, se está protegiendo por restringir, digamos, a los conductores manejar bajo las sustancias. Entonces, ¿cuántas vidas se protegen, digamos, evitando que un conductor maneje su vehículo después de haberse tomado, por ejemplo, una cerveza o un aguardientico o todo eso? Mire que está de por medio la vida de él y la vida de los particulares, o sea, de los peatones. En esa medida, la norma tiene una razón de ser y es, de alguna forma, proteger a la ciudadanía, ¿sí?, de una actividad que suele ser peligrosa. Antes de seguir entonces con el tema de aquí con Adrián, los invito a todos para que hagamos una pequeña nota que preparamos acerca del tema.
Intendente, ¿usted por qué cree que en el municipio de Guarne hay tanta infracción en las normas de tránsito? Bueno, hay varias causas por las que se presentan estas infracciones de tránsito acá en el municipio. Una de ellas es que nosotros estamos muy dados a la comodidad y a la facilidad de hacer las cosas. Entonces las personas cuando quieren hacer una diligencia o llegan a su lugar de trabajo quieren dejar el vehículo enfrente del trabajo o enfrente del negocio donde van a hacer su diligencia. Entonces cometemos las infracciones y evitamos de que la movilidad en el pueblo sea constante, que sea mucho mejor, y también la accidentalidad. Otra de las causas que nosotros tenemos por las que cometemos la infracción es el desconocimiento de la norma. Sin embargo, acá en el municipio, desde que yo llegué en el mes de noviembre, hemos estado aplicando varias campañas en compañía con la gobernación y con el inspector de tránsito de acá del municipio, campañas de sensibilización y de coordinación con la gente para que la gente tenga. Estas campañas ¿con qué se han realizado? Se han realizado con volantes, informándole a la gente, con comparendos educativos, y sin embargo la gente sigue cometiendo las infracciones. Entonces ya tocará seguir sancionando, que es la única forma para que la gente se acostumbre a esto y tengamos una buena movilidad en el municipio. Otra de las razones por las que acá en el municipio de pronto se presenta esto es que no hemos estado totalmente constantes con el tránsito acá en el municipio. Acá hace 7 años se han venido haciendo convenios con la policía con el tránsito, pero ¿qué pasa? El convenio dura 10 meses, 11 meses, un año, y lo suspenden por 3, 4, 6 meses. Entonces en esos 6 meses se pierde el trabajo del coordinador de tránsito que estuvo en el municipio. Esas son las razones las que más se presentan por las que la gente comete las infracciones de tránsito. Seguimos aquí nuevamente en Punto de Análisis. Les recuerdo que estamos con el concejal Adrián y él nos está entonces dando como unas pequeñas pautas acerca del tema de la movilidad aquí en el municipio. Adrián, ¿cree usted que debido a las remodelaciones que se han hecho en el tema de los andenes, que se han ampliado de una forma yo creo que exorbitante, eso influye un poco en tantas multas, influye en que las personas parquen donde no se puede, de pronto que hayan robos de los mismos vehículos y accidentes? Esteban, eso todo se deriva de la premisa inicial, y es que en la medida en que no se adopte un plan de movilidad vial y que obviamente se ha construido de la mano con la comunidad, porque aquí lo que tenemos que buscar son construcciones colectivas, no imposiciones de parte de la administración, pues la medida en que no se adopte vamos a seguir presentando vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Obviamente el municipio a partir, digamos, de la inversión en las vías, lo que quiere es darle prelación al peatón, y en esa medida obviamente vamos a tener que restringir un poco, digamos, el estacionamiento vehicular en la vía pública. Lo que están tratando de hacer de alguna forma, y si uno logra entender la política de la administración municipal, es finalmente despejar la vía pública de los vehículos que constantemente la están invadiendo. Sin embargo, como le digo siempre, tenemos que poner en la balanza los intereses, y aquí se puede ver afectado obviamente el sector del comercio. De alguna forma el hecho de que ya los particulares no puedan estacionar en la vía pública pues va a generarle como consecuencia una disminución en las ventas a muchísimos comerciantes que dependen necesariamente de esas personas, de esos visitantes que vienen en sus vehículos y que se tienen que estacionar en la calle. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que mirar el tema de movilidad vial desde el punto de vista de las zonas homogéneas. Es decir, si nosotros tenemos zonas comerciales, debemos permitir de alguna forma el estacionamiento en la vía pública con unas reglas preestablecidas. Por ejemplo, ¿qué tal que pudiéramos permitir en ciertas bahías, en ciertos sectores, y digamos, por un periodo de tiempo determinado, o que paguen, por ejemplo, como se hace en Medellín, se pague el estacionamiento, ¿cierto? Entonces eso va a permitir que, por ejemplo, si yo voy a ir a cualquier centro comercial o a un restaurante, pueda estar tranquilamente 1 o 2 horas tal vez, pero tenga que pagar por lo menos ese tiempo que estuve estacionado en la vía pública. Es decir, nosotros tenemos que lograr acuerdos de tal modo que podamos garantizarle los intereses a todos. Obviamente garantizarle el interés al particular, al transeúnte, al peatón, pero también estimular
el comercio y estimular ciertos sectores que se van a ver afectados, permitiendo, por ejemplo, que los vehículos se puedan estacionar en la vía pública en ciertos sectores. Ahora, yo quiero expresarle algo. Aquí nosotros tenemos dentro del plan de movilidad vial, se deberían de adoptar inclusive las restricciones para la utilización del espacio público en el parque municipal. Eso implica de alguna forma que nosotros tengamos que pensar cómo solucionar todo ese problema tan grande que se genera un fin de semana con todo el transporte público recogiendo y dejando personas, o transeúntes o personas en el parque principal. Nosotros tenemos que despejar el parque principal y se lo tenemos que devolver a los peatones, se lo tenemos que devolver a la ciudadanía. Nosotros tenemos que liberar el parque municipal, o mejor, tenemos que llegar a acuerdos colectivos para que los particulares entreguen el espacio público que se les ha cesionado, y en esa medida Guarne tiene que trascender a buscar una alternativa. Si no logramos solucionar el problema con el Centro Integrado de Comercialización y Transporte, pues entonces tendremos que pensar en algún momento en construir una nueva terminal de transporte para concentrar todo ese caos, todo ese desorden que está generando el transporte público en un solo lugar, pero de una forma mucho más ordenada. ¿Por qué cree usted, Adrián, que aquí en el municipio hay tantas personas que están inconformes con el tema de las multas y de los costos tanto de las grúas como de los parqueaderos al momento de un agente de tránsito hacer una inmovilización de un vehículo por alguna infracción de una ley que ellos causan? Bueno, Esteban, aquí hay que entender desde dónde surge tal vez el problema, y es que desde el 2012 se empieza a implementar una medida de alzamiento de demovilización de vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública. Eso lleva a que se empiece a implementar también un sistema o un servicio de grúa y un servicio de parqueadero que inclusive ni siquiera tenía unas tarifas establecidas en el año 2012. Y eso lleva a que se hagan cobros arbitrarios, cobros que no están regulados, y además que son cobros exorbitantes. Entonces eso finalmente va a afectar el bolsillo del usuario, el bolsillo del conductor, del propietario del vehículo. Entonces la gente obviamente nos empieza a expresar su molestia, sobre todo algunos concejales, y empezamos nosotros a abrir un debate muy fuerte frente al tema de movilidad vial en el municipio. Eso lleva a que la Secretaría de Gobierno en junio del 2013 tenga que adoptar las tarifas para el servicio de la grúa y las tarifas para el servicio de parqueadero, y además se establezcan unas medidas para poder, o unos convenios para que la policía sea la que adelante todo el proceso de infracciones y movilizaciones en el municipio. Sin embargo, hemos considerado nosotros que las tarifas son realmente exorbitantes, o sea que para este municipio debimos haber realizado un estudio socioeconómico, sobre todo para tratar de medir las realidades y tratar de tasar unas tarifas lo suficientemente justas. Ahora, lo otro es que no se ha tenido en cuenta la participación de la comunidad para tomar ese tipo de medidas. Por ejemplo, el comercio nunca supo y nunca participó, digamos, en la toma de la decisión de cuándo y en qué sectores se iban a inmovilizar los vehículos, o dónde se iban a impedir, o dónde se iban a permitir el parqueo del transporte privado, sobre todo. Entonces, el desconocimiento de la comunidad del pueblo con las decisiones que toman en la alcaldía, como no están entonces en un mismo lineamiento, no se comunicaron, no hay una comunicación entonces directa como con ellos, entonces eso está creando entonces esta problemática aquí dentro de todo el municipio. Claro, o sea, va ligado a la falta de comunicación del municipio con los ciudadanos. A mí me parece que este tipo de medidas se debían socializar, pero además permitir que la comunidad sea la que construye, la que planee el territorio. Nosotros de alguna forma tenemos que, como te digo, poner en la balanza los diferentes intereses. El interés general, que es obviamente el goce del espacio público,
y obviamente el interés de los particulares, pero que va ligado, por ejemplo, al trabajo, que va ligado a la libertad de empresa. Entonces nosotros tenemos que saber medir eso. Yo pienso que si lográramos esos acuerdos colectivos, podríamos establecer zonas homogéneas. En ciertos sectores comerciales permitir el parqueo, y en otros sectores diferentes permitir o darle relevancia al peatón. Sin embargo, aquí hay, digamos, unos temas de muy profundo calado, y es que hay detrás de todas esas movilizaciones, porque finalmente la empresa que está realizando el levantamiento de vehículos, por ejemplo, no es de Warner, pero viene operando desde el 2012. Entonces, ¿cuáles son esos intereses? Porque finalmente en lo público siempre, alrededor de lo público siempre habrán intereses particulares, y en esa medida es una gran discusión sobre quiénes finalmente son los que se están beneficiando por el servicio de la grúa. Fíjense usted que ahorita en el último periodo de sesiones nos daban una cifra, nos decían que en promedio se estaban impartiendo alrededor de 120 comparendos que implican movilización del vehículo, y poniéndole un aproximado, poniéndole un estimativo de 150.000 pesos por vehículo, pues eso nos está dando alrededor de ¿cuánto? No sé, 22 millones de pesos, tal vez. Entonces fíjese usted cuánto se está ganando un particular que no le está tributando al municipio, que no es un ciudadano guarneño y que es de afuera, y que finalmente está articulado a una estructura, por ejemplo, que está donde participa la policía, la administración y todo eso, pero que finalmente no tenemos control. Entonces fíjese, hagamos un promedio de cuánto puede estar percibiendo un vehículo. Decíamos entonces que se están imponiendo en promedio, se están imponiendo infracciones de tránsito a 280 vehículos por mes. Y pongámosle un estimativo del costo, digamos, de la inmovilización más el parqueo, alrededor de 150.000 pesos. Eso nos va a dar un costo de 42 millones de pesos por aproximadamente. No estamos diciendo que los gane, pero es aproximadamente. Entonces, detrás de todo esto, ¿quién es el que está favoreciendo finalmente de todo este tema de la grúa? Porque fíjese, ahí detrás está toda una estructura. Están los agentes de tránsito, están los funcionarios públicos, están los particulares que realizan esa actividad comercial, y fuera de eso, estos particulares no le están tributando al municipio, no son del municipio de Guarne. Entonces, en esa medida yo pienso que se tiene que reevaluar ese convenio, ese acuerdo que tiene la administración municipal con estos particulares. Obviamente, el Código Nacional de Tránsito exige que se tenga que hacer una convocatoria amplia, pero los ciudadanos aquí tenemos muchos comerciantes que con toda seguridad no supieron de esa convocatoria, y que cualquier ciudadano guarneño puede aplicar a operar ese tipo de actividad comercial. Ahora, hay una discusión muy profunda también, y es cuántos vehículos se pueden trasladar en uno de estos planchones o en una de estas camabajas, y la norma es clara en determinar que solamente se podrá un vehículo por grúa o planchón. Pero explicémosle un poquito a la comunidad de los televidentes qué se entiende por vehículo. ¿Puede meter como un vehículo, una moto o un carro? Sí, claro, una moto o un carro, o una bicicleta, o un semoviente, por ejemplo, porque también pueden ordenar la inmovilización de una carretilla jalada por un caballo. Okay. Entonces, en este caso, es un solo vehículo, y solamente se podrá transportar un solo vehículo en una grúa o en una cama baja. Okay. Invito a todos nuestros televidentes a que hagamos una pequeña nota que realizamos referente a la pregunta que le acabo de hacer a Adrián. Luego de varios meses en los que se presentara el alto costo de la grúa en la inmovilización de los vehículos, el Consejo Municipal propone hacerse cargo de un plan para mejorar las tarifas del mismo. Se tienen que replantear las tarifas, entonces en esa medida vamos a volver a realizar el estudio de costos para determinar una nueva estructura de cobros.
Lo segundo es que tenemos que avanzar, la segunda conclusión de la noche es que tenemos que avanzar en el tema de movilidad. El tema de movilidad no se puede limitar solamente a levantar vehículos, sino que tiene que integrar también el espacio público y el espacio para el peatón. Estas tarifas oscilan entre 40.000 y 200.000, más el parqueadero, que está entre 10.000 y 20.000 pesos según el vehículo que se posea. En promedio por mes son 290 comparendos de carretera y 230 vehículos inmovilizados, de los cuales 97 motos y 4 carros se encuentran sin reclamar hace más de 2 años. Tampoco se justifica que vayan a cobrar una plata tan grande para llevar un vehículo del parque al parqueadero. O sea, no se justifica eso. Sabemos que estamos en una situación económica muy difícil, la gente prácticamente vive de un sueldo, de un mínimo. Entonces yo creo que deben de tener más consideración con eso, porque se están sobrepasando. En lo que va del año 2014 se han recaudado por infracciones de policía de carretera 11.194.460 pesos. Continuamos aquí en punto de análisis. Adrián, ¿usted cree que cuando una persona se siente que le han sido violados sus derechos, por así decirlo en este caso, y que le inmovilizan su vehículo, le hacen una multa, ellos tienen alguna posibilidad de dirigirse a algún ente o ante una secretaría, por así, una administración, a quejarse, a decir que eso fue injusto? Mira, Esteban, cuando se impone, digamos, una inmovilización y se impone un comparendo, inicia un procedimiento que se adelanta ante la Secretaría de Tránsito del municipio. En ese procedimiento, la persona va a poder aportar todas las pruebas que quiera hacer valer dentro de todo el trámite. Y en esa medida va a poder hacer o va a poder utilizar, por ejemplo, cualquier medio de prueba. En esa medida podrá aportar testigos, documentos, videos, grabaciones, etc. Y a ese le va a tener que garantizar el debido proceso. En esa medida, Esteban, uno lo que le pide a la comunidad es que finalmente acuda la Secretaría de Tránsito, fija una audiencia, y uno lo que le tiene que recomendar a la comunidad es que atiendan a ese llamado para que puedan hacer valer, digamos, sus pruebas, pero sobre todo para que puedan expresar por qué no están de acuerdo con esa infracción, con ese comparendo. Ok, Adrián, también podríamos explicarle un poquito a las personas, no sé si aquí en el municipio se puede hacer, por ejemplo en la ciudad de Medellín, cuando usted le hacen un comparendo o le inmovilizan el vehículo o cualquier cosa con el tránsito, esa Secretaría de Tránsito le da la posibilidad a las personas, a los consumidores viales, como los llamamos al principio, de hacer 2 horas, creo que son 2 horas de un curso donde le enseñan por qué lo que hizo la persona está mal hecho. Y así, si la persona decide hacer esas 2 horas, le rebajan en un porcentaje esa infracción o esa multa. ¿Eso se puede adaptar aquí en el municipio? Eso ya está definido en el Código Nacional de Tránsito, y en esa medida, obviamente, cuando es una primera infracción, es decir, para casos expeditos, para casos especiales, o mejor, para cuando es la primera infracción o etcétera, hay unos casos establecidos, ordena la norma de que se le ofrezca al infractor la posibilidad de acudir a unas capacitaciones y tenga que cumplir con esas 2 horas en diferentes espacios. En Guarne, en este momento, opera digamos, esa posibilidad de refrendar esa infracción de tránsito. Adrián, ¿cree usted que la señalización de tránsito aquí en el municipio sea apta para que las personas infrinjan más la norma, o esto le está ayudando a que las personas sigan ahí, entonces no hay problema? En la medida en que no haya cultura ciudadana, se van a seguir infringiendo las normas. Yo insisto en el tema de cultura porque esto no se trata solamente de coartar y de coaccionar a los propietarios de los vehículos, a los conductores. Esto se trata de generar realmente cultura ciudadana, eso se trata finalmente de construir el municipio que nosotros queremos, y en esa medida vamos a tener que lograr ese tipo de acuerdos colectivos. Ahora,
Que tenga resultados en el largo plazo, esas medidas coactivas, claro que sí, claro, la gente finalmente por temor a la infracción o por temor a la sanción, entonces deja de estacionar su vehículo. Pero por ejemplo, si a Guarne llega un turista y no se percata de que hay un prohibido, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros estamos alejando el turismo, ¿sí? Y en esa medida yo pienso, insisto, en que tengamos que lograr esos acuerdos colectivos, que tengamos que sentarnos a negociar con los diferentes sectores, los que están siendo afectados, y poner en la balanza todos los intereses. Ok, ya para ir cerrando un poco, el pasado 24 de febrero hubo en la administración municipal un consejo que se trató de este tema de la movilidad del pueblo. Podemos entonces contarle un poquito a los televidentes a qué conclusiones se llegaron o a qué consensos para que así solucionar un poquito este problema. Bueno, aquí en el debate pudimos evidenciar varias cosas. Lo primero es que las tarifas que se encuentran establecidas en el municipio debieron haber pasado por el consejo, debieron haberse sustentado con un estudio socioeconómico. Eso no lo han hecho. El competente para establecer las tarifas de servicio de grúa en el municipio y el servicio de parqueo es el consejo, y en esa medida tienen que presentar proyecto de acuerdo, y nosotros estamos en este momento a la espera de que se nos radique ese proyecto de acuerdo, y obviamente con todo el sustento económico para poder nosotros deliberar y tomar una decisión que sea ajustada, que sea justa para los usuarios del municipio. Lo segundo es todo lo que ya hemos hablado, y es no podrá, por lo menos eso es lo que se entiende del Código Nacional de Tránsito, no se puede transportar más de un vehículo por grúa o planchón. Y finalmente, siempre que se parquee un vehículo sobre un prohibido, en la medida en que llegue el propietario del vehículo no lo pueden inmovilizar, porque esa infracción es subsanable justamente en ese mismo momento, y en ese entendido el agente de tránsito solamente le podrá ordenar mover el vehículo, y obviamente sí le podrá imponer una infracción de tránsito. Pero en esa medida, si yo llego justamente en el momento en que me van a levantar el vehículo del espacio público, a mí no me pueden inmovilizar el vehículo, a mí no me lo pueden trasladar al parqueadero. Para que tengan muy claro, obviamente, para que la comunidad tenga claro cuáles son sus derechos como consumidor, ¿sí? Y sobre todo como propietario de los vehículos, obviamente para evitar que los agentes de tránsito cometan arbitrariedades contra ellos. Ok, Adrián, le agradezco mucho por haber compartido con nosotros entonces este tema y los posibles puntos pues, que tocaron en el consejo. Agradezco a todos nuestros televidentes por acompañarnos a Cable Plus, y les recuerdo que nuestras emisiones son los lunes de 6 a 7 de la noche, con repeticiones los viernes de 7 a 8 de la noche. Gracias por acompañarnos, hasta una próxima emisión.